Hola, ¿qué tal mis hermanos? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Me da gusto poder estar nuevamente frente a ustedes compartiendo la palabra de Dios por estos medios. Y bueno, doy gracias a Dios por sus vidas, esperando que se encuentren bien, que Dios les dé fortaleza. Y bueno, creyendo en el Señor, que Dios toma control de todo lo que está sucediendo a nivel mundial y en cada uno de nosotros. Yo sé que a veces no todos entendemos lo que está pasando a nivel mundial, pero sí sabemos que Dios tiene control de todo. Amén. Que Dios toma el control porque a Dios nada lo sorprende, nada lo toma por sorpresa, porque Dios conoce los tiempos de lo que está pasando y debemos aprender a confiar en el Señor, que Él tiene todo bajo control y que todo esto obra para bien para aquellos que amamos al Señor Jesucristo. Y todos estos tiempos deben llevarnos a estar más cerca de Dios, a tener una comunicación directa con el Señor y bueno, a estar enlazados con la palabra del Señor. Y justamente hoy quiero hablarte de una historia que tiene que ver con la oportunidad que Dios nos da de poder conocer al Señor Jesucristo, pero que a veces muchos desaprovechan. Yo no sé si tú has tenido oportunidades en la vida que has desaprovechado y qué se siente cuando desaprovechas esas oportunidades. Quiero contarte una anécdota de una persona. Resulta que una persona, un joven, acaba de salir de su carrera, bien emprendedor, bien estudiado, un tipo muy bonito y con un grado de excelencia de 10. Y resulta que este joven llegó a un trabajo, había visto un anuncio, un letrero, donde había un buen trabajo, un puesto de gerente. Y resulta que llega, se acerca, platica y presenta todas sus cartas, sus títulos. Y un poquito arrogante este joven, dice, bueno, yo creo que merezco este puesto porque he estudiado tanto, tengo tales estudios y creo que merezco ese trabajo y voy a hacerlo de la mejor manera. Resulta que le dijeron, mira, una de las cosas que tienes que hacer es estar unos días aquí trabajando para nosotros, pero 15 días no te vamos a pagar. No vas a recibir sueldo, vas a estar en entrenamiento, vas a recibir capacitaciones y a partir de 15 días después vas a entrar a nómina y vas a esperarte todavía 2 semanas para que te puedan pagar. Es decir, un mes sin sueldo. Este joven dice, oye, pero ¿cómo crees? Esperar un mes para que me puedas pagar, yo creo que no es lo justo. Yo creo que tú deberías pagarme, es más por adelantado, porque mi grado de estudios me ayuda para que pueda tener un buen sueldo. Y es más, lo que tú me estás ofreciendo no es un buen trabajo, no es un buen sueldo además. Así que ese joven no quiso aceptar ese trabajo. Días después, 2 meses después, resulta que se encuentra con un amigo que había estudiado con él, no se habían contactado durante varios meses, durante algún tiempo, y resulta que este amigo le dice, oye, fíjate que tuve una oportunidad de trabajo en tal lugar, leí el periódico, fui y me presenté y me hablaron del negocio, del trabajo. De alguna forma me esperé todavía un mes para que me pudieran pagar. Dice, pero ¿qué crees? Resulta que el sueldo que me estaban ofreciendo me lo duplicaron, porque era una forma para poder ver quiénes estaban interesados en el puesto. Y entonces resulta que me esperé 15 días, luego otros 15 días, y al mes me pagaron y me dieron el doble. Así que de verdad es una oportunidad que, bueno, me comentaron que alguien había dejado que dejar pasar esa oportunidad. Y se lo siento por esa persona, pero de verdad es una gran oportunidad que yo aproveché y que si no hubiera aprovechado, de verdad estuviera súper arrepentido. Resulta que su amigo no dijo nada, pero después de que se había ido su amigo, ese joven se quedó súper arrepentido porque supo que era el mismo lugar, era la misma persona que le había atendido, era ese lugar y era la misma oportunidad, pero este joven le había dejado perder. Entonces ese joven se la pasó súper arrepentido, no solamente por el trabajo, sino por el sueldo que le iban a dar. Entonces, que en la vida tenemos oportunidades que a veces se nos presentan y no queremos aprovechar porque aparentemente no cumple con lo que somos, no cumple con nuestros requisitos, y no recibimos los beneficios que posiblemente queremos recibir.
Entonces son oportunidades que se nos pueden ir de las manos por el hecho de no ser humildes, por el hecho de no aceptar que necesitamos trabajo, por el hecho de no aceptar las condiciones a veces que nos ponen. Entonces son oportunidades que se van y que posiblemente nunca vuelvan. Pero qué padre que tuviéramos más oportunidades en la vida. Ahora, quiero hablarte de la historia de un joven que tuvo una oportunidad posiblemente en toda su vida y fue de encontrarse con el Señor Jesucristo, pero que esa oportunidad la pudo haber aprovechado y tener la vida eterna. Yo no sé si después él se encontró con el Señor Jesucristo, con alguno de los apóstoles y volvió a escuchar este mensaje. Pero déjame contar de la historia, que dice Mateo 19, versículos 16 en adelante. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Entonces, veamos la actitud de este joven. Primero se acerca, posiblemente y al parecer con una actitud de arrogancia, creyendo tener un buen concepto de lo que es ser bueno, pero además creyendo que él, siendo judío, tenía una especie de privilegio para tener la vida eterna. Y ahí te va, dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno. Para empezar, el concepto de bueno que él tenía no era lo que el Señor Jesucristo esperaba, no reunía el estándar que el Señor Jesucristo sabía de lo que es ser bueno. Entonces le pregunta y le dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Es decir, ¿qué necesito yo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo cumplir? ¿Qué requisito más debo llenar para heredar la vida eterna? Es decir, hasta cierto punto él sentía, pues ya se la había ganado, ya tenía ciertos títulos, ya tenía riqueza, ya tenía lo necesario para poder estar en el cielo. Posiblemente sentía que le faltaba una pequeña cosa. Entonces, ese joven llega con esa actitud y para empezar le dice maestro bueno. Y cuando este joven le dice maestro bueno, el Señor Jesucristo lo enfrenta y le dice, espérate, tú tienes un concepto de bueno que no es lo que Dios pide. Y no es que Jesucristo no fuera bueno, no fuera santo, simplemente Él está haciendo ver al joven la realidad de que hay una regla estándar de perfección y es la santidad de Dios. Entonces Él le dice, bueno solo uno y ese es Dios. Entonces no me llames bueno, no tanto porque Jesús no fuera bueno, sino porque además ese joven pensaba que halagando tal vez al Señor Jesucristo o haciéndole la barba, él iba a tener una respuesta favorable. Resulta que a veces hay personas en los trabajos o en diferentes partes que quieren halagar al jefe, se lo quieren ganar para de una forma tener un beneficio. Yo creo que esta fue la actitud de este joven, de querer halagar al Señor Jesucristo, de querer exaltarlo, y digo, de una forma él tenía esa característica de querer ganarse la gente de alguna forma para tener beneficios. Entonces le llama maestro bueno y el Señor lo refuta, lo contradice y le dice, espérate, tú estás mal. Lo que tú piensas está mal, porque para empezar el Señor Jesucristo conocía la intención de este joven, conoció la vida. El Señor Jesucristo en su discernimiento que le dio el Espíritu Santo como un don, Él supo entender la actitud que traía este joven. Entonces le dice, espérate, tú estás mal, no es el concepto que tú tienes. Para empezar, bueno, solamente Dios. Para empezar, el Señor Jesucristo le está diciendo, no me halagues, no me llenes de eso que tú traes, porque no voy a caer en tus redes. Entonces, la parte interesante de este joven es que no solamente halagó al Señor Jesucristo, sino que además él creía estar cerca de la eternidad, cerca del reino de Dios. Entonces, le dice, ¿qué bien haré? ¿Qué me falta para poder heredar la vida eterna? Ahora, el Señor le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven contesta, le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás,
no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo los mandamientos. Él no usó todos, solamente usó 6 mandamientos. Y dice, no matarás, adulterarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Esa actitud de este joven de decir, mira, yo ya cumplí con esos mandamientos, yo no he matado, no he adulterado, soy joven, no he robado, tengo suficiente dinero para vivir holgadamente, no he dicho pues mentiras tampoco, no he levantado falsos testimonios, he honrado a mi padre, a mi madre. De hecho, desde chiquito yo iba a la iglesia, casi le estaba diciendo, yo cantaba en el coro, yo soy de los que diezman constantemente, yo soy de los que están escuchando las predicaciones, me la paso en el templo, soy una persona que pues no soy muy buena, pero tampoco soy tan mala, o sea que estoy a un paso de la eternidad, casi ya tengo las llaves de la eternidad. Y además parece que ese joven le dijo, he honrado hasta a mi prójimo también, he compartido mis riquezas, he dado ofrendas, le he ayudado a los pobres. Entonces, este joven trató de excusarse diciendo que ya había cumplido los mandamientos. Al punto de vista personal de este joven, él estaba muy bien. O sea, no era tanto que no era muy pecador, no era tanto que necesitara de la salvación. Es decir, posiblemente este joven estaba seguro de que el Señor Jesucristo le iba a decir, ¿sabes qué? Oye, eres tan bueno, eres una persona tan joven, tan humilde que de verdad, lo único que te falta es hacer una oración. Y yo me pregunto muchas veces, ¿qué hubiéramos hecho nosotros como cristianos, como personas, si una persona te dice, oye, ¿qué necesito yo para ser salvo? Personalmente creo que a muchos diríamos, pues mira, haz una oración, repite esta oración y di, Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador, reconozco que he hecho lo malo, te pido que entres en mi corazón y gracias te doy, Dios mío, por la salvación. Digo, hay personas que a veces se acercan y dicen, oye, quiero ir a la iglesia. Prácticamente un pez había brincado a la barca y ya estaba listo. Desde mi punto de vista, este joven estaba listo para ser salvo. Ya. Nada más habría que hacer una oración del pecador, orar por él y invitarlo a la iglesia. Ya estaba listo. Muchos hubieran hecho eso. Pero el Señor Jesucristo no hizo nada parecido a lo que a veces hacemos. A veces alguien llega a la iglesia y con necesidad y oramos por él y dice, pues yo quiero venir a la iglesia, yo quiero ser parte de la congregación. Y normalmente decimos, pues, qué padre, qué bueno, ¿no? Haz una oración y congrégate, reúnete, no dejes de venir, sé parte pues, involúcrate en la iglesia, haz algo, ¿no? Entonces, tal parece que el Señor Jesucristo no hizo eso. Pero entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Escucha, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Escucha, el Señor Jesucristo sabía las intenciones de ese joven, conoció el corazón, las intenciones más profundas que ese joven traía. Yo creo que el Señor Jesucristo hasta conoció su pasado. Entonces, el Señor le dio en el mero clavo. O no es que el Señor no quisiera que este joven no fuera salvo. Digo, lo más fácil sería decir, pues haz una oración y sígueme. Vente, tú vas a ser parte de los míos. Es más, mira, tú vas a ocupar el lugar de este discípulo, etcétera, ¿no? Porque al parecer era un buen prospecto para ser discípulo del Señor. Tenía, digamos, una buena economía. No te podrías imaginar que este joven hubiera podido ayudar al Señor Jesucristo financieramente, apoyarle en los viajes. A lo mejor por ahí Judas sería uno de los que se les pondría el signo de pesos.
se me ocurre que tal vez Judas hubiera pensado y hubiera dicho, oye Señor, mira, yo lo conozco, él trae mucha lana, él nos puede apoyar. Digo, Judas pensando en lo económico tal vez, ¿no? Y otros tal vez decían, oye Señor, mira, este joven es de buen renombre, es famoso, etcétera, ¿no? Pero el Señor Jesucristo no vio nada de todo eso. Él se enfocó en la necesidad de este joven. Y lo que este hombre traía era un problema enorme con la idolatría, porque él amaba más el dinero que cualquier cosa. Y lo dice específicamente la palabra, porque el Señor le dio en el clavo y le dijo, si quieres ser perfecto, o sea, si la perfección de la que tú me estás hablando, porque me dijiste maestro bueno, si tú quieres ser perfecto de verdad, conforme a la medida o al estándar de Dios, si tú de verdad quieres ser una persona que reúna los requisitos para poder entrar al reino de Dios, tienes que hacer algo. Y le dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y entonces ven y sígueme. En pocas palabras, el Señor Jesucristo le está diciendo, despójate de la idolatría que tú tienes. Tu ídolo, tu Dios, es el dinero, tu orgullo. Había roto el primer mandamiento. No había puesto a Dios en su corazón, porque si Dios fuera el centro de su vida, a él no le importaría lo económico. Otra cosa hubiera sido que este joven hubiera dicho, está bien, Señor Jesús, lo que tú me digas lo voy a hacer, y empezar a repartir sus bienes. Y no es que el Señor Jesucristo tuviese el plan de que este hombre quedara pobre, no, 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 no. Al contrario, el Señor quiso darle una gran lección, enseñándole que su necesidad era lo que él tanto valoraba. Su pecado era aquello que él tanto apreciaba, que era su riqueza, y que su Dios era el dinero. Entonces el Señor Jesucristo usó los mandamientos para confrontarlo y decirle que él estaba mal. Entonces vuelvo al punto personal, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos conocido a alguien que viniera a la iglesia y que tuviera mucho dinero? Y aquí no importa quién llegue a las iglesias, tenga o no tenga dinero, todos tienen el mismo valor, tienen el mismo valor. Y si no llegan arrepentidos, de nada sirve. ¿De qué sirve tener ricos en la iglesia si no son salvos? Mejor es tener personas que no tienen una economía muy fuerte, pero que tienen un corazón de servicio, que les gusta aportar, que les gusta apoyar y servir. Eso es lo que se necesita en las iglesias. Personas con un corazón de siervo, con un corazón humilde, que deseen buscar de corazón al Señor y que les guste ayudar a las demás personas. Ahora, ese joven fue confrontado por el Señor Jesús. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ese joven tenía la esperanza de que el Señor Jesucristo le dijera, pues mira, vente, tú quiero que seas parte del equipo, quiero que tú me apoyes, quiero que tú te encargues de hacer esto, échale la mano a Judas con el dinero porque él anda mal con las finanzas. No sé, algo esperaba el joven. Posiblemente este joven esperaba una palmadita que le dijera, mira, tú estás a un paso del cielo, tú has hecho tantas cosas buenas, me acabas de decir que has cumplido los mandamientos. Creo que tú mereces, pues, ya el cielo, no necesitas hacer mucho, simplemente, acércate a la iglesia, ven a los cultos de oración. Pero lejos de recibir una palmadita, un abrazo o unas palabras de halago, ese joven fue confrontado en su pecado, pero fue confrontado también en su necesidad. Aquí lo interesante no es la condición en la que tú te encuentres, que si tengas o no dinero, sino más bien la necesidad que tú traes. Hay personas que llegan a las iglesias con bastante necesidad económica, con problemas de diferentes índoles, pero a veces llegan tan orgullosos, llegan tan altivos que no quieren dejar su pecado. Quieren solamente la sanidad, quieren el milagro, quieren disfrutar de las bendiciones,
pero no quieren que se les confronte en su pecado. Digo, puede que lleguen personas con mucho dinero, pero que lleguen en adulterio y que la palabra les confronta su pecado y no quieren dejar el adulterio, no quieren dejar sus vicios, porque piensan que solamente viniendo a la iglesia, congregándose, siendo parte de algún ministerio, van a ser salvos. ¿Sabes qué? Eso es un gran error. Dios no está de acuerdo con esto. Dios ve tu necesidad y te confronta en tu necesidad y en tu pecado, porque todos llegamos con la necesidad de ser salvos. Y a veces llegamos con la actitud de este joven, queriendo la salvación de una manera sencilla, de una manera rápida. A veces llegamos con un corazón necesitado, pero arrogante, altivo, no queriendo dejar nuestra vida pasada, sino simplemente con la condición de querer recibir algo a cambio. Dios no trabaja así. Dios quiere primero salvarte y después ayudarte en tu necesidad, porque la principal necesidad que tenemos es la necesidad de la vida eterna. La principal necesidad que tenemos es del perdón de nuestros pecados, y por eso Dios te confronta. Mira tu necesidad, mira tu condición. Estás mal. Has pecado delante de Dios, has roto los mandamientos, eres un adúltero, eres un fornicario, eres un borracho, lo que sea. Primero tu necesidad. Y Dios quiere confrontar ese punto en el que tú sabes que estás mal. Dios quiere arreglar primero tu condición de pecador y ayudarte a ser salvo. Y después, Él quiere bendecirte, quiere ayudarte en cualquier otra necesidad que tengas. Este joven estuvo tan cerca de la vida eterna, se encontró con el Señor Jesucristo. No fue cualquier persona con la que Él se encontró, fue con el Salvador. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él estuvo tan cerca del Señor Jesucristo y no aprovechó la oportunidad. Tú y yo podemos estar así. Puede que hoy estés cerca del Señor Jesucristo a través de esta palabra. Puede que el día de hoy sea la oportunidad que tú te encuentres con Dios, pero que tú decidas rechazarlo simplemente porque se te está mostrando tu condición de pecador. Simplemente porque no reúne tus requisitos, porque tú quieres la vida eterna fácilmente, porque posiblemente tú tengas sin necesidad, pero no quieras dejar tu pecado. Quieres la salvación, pero no quieres las condiciones. Te digo una cosa, necesitas arrepentirte, necesitas cambiar de actitud como este joven pudo haberlo hecho. Quiero ahora cambiarte la historia. Quiero mostrarte una escena que pudo haber pasado, donde este joven reconoce su condición y se arrepiente y le dice: Señor, perdóname. De verdad, he sido un tonto, he sido un necio, porque he amado tanto al dinero, he amado tanto la riqueza que no me he dado cuenta de lo pecador que soy. Señor, cuando tú me dijiste que dejara las riquezas y que las diera a los pobres, me di cuenta, Dios, que amo mucho el dinero. Me di cuenta que, Dios mío, tengo un Dios en mi corazón que no es el Dios que yo he creído. Mi Dios ha sido el dinero. Padre, perdóname. Y esta historia se mostró precisamente en otro hombre rico y que fue también judío, y fue la historia de Zaqueo. Este hombre que se encontró con el Señor Jesucristo y que cuando él recibe la palabra, en automático prácticamente él cambia, porque también se encontró con el Señor Jesucristo, también vio su necesidad, también encontró la salvación, pero Zaqueo no la rechazó, él la aceptó, dejó su pasado, decidió tomar cartas en el asunto con su pecado y darle a los pobres. Incluso dijo: aquí está, si le he robado, le doy 4 veces lo que he robado. Es decir, esa historia se pudo haber repetido en la historia de este joven. Este joven pudo haber cambiado totalmente, y ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo pudo haber sido un parteaguas en su vida, donde él pudo caminar ahora sí con el Señor Jesucristo. Pudo haber sido uno de sus seguidores, uno de los discípulos
tal vez no de los 12, pero sí uno de los discípulos que caminó con él, que lo escuchó. E incluso este joven pudo haber escrito un evangelio también. Pudo haber sido un hombre que pudo haber hecho milagros. Pudo haber sido un hombre que, además de que fue salvo, Dios lo pudo haber usado en las misiones, en financiar a los discípulos o los apóstoles. Este joven pudo haber cambiado su historia. Estuvo tan cerca de la eternidad, pero ¿qué crees? La dejó ir. Desaprovechó la oportunidad. Ese joven se fue triste porque amaba tanto al dinero que no quiso dejarlo. Prefirió amar su dinero, prefirió amar su propia vida y desechar la salvación. Dice la palabra que aquellos que pierdan la vida por la causa del Señor Jesucristo encontrarían la vida eterna, pero aquellos que prefieran amar más su vida van a perder la salvación. Entonces este joven fue este ejemplo, este vivo ejemplo de alguien que prefirió las riquezas, que prefirió su propia vida, que amar al Señor Jesucristo. Entonces todos nosotros debemos de saber cuál es nuestra condición delante de Dios. Si somos como este joven, que tenemos la misma oportunidad que tuvo él, la misma oportunidad de encontrarse con el Señor, o rechazarla. Entonces, de nosotros depende, si queremos ser como este joven, de poder desaprovechar la oportunidad que tuvo con el Señor Jesucristo, o queremos ser como Zaqueo, de aprovechar la oportunidad, el encuentro que tenemos como el día de hoy, que hoy se nos enfrenta a nuestra necesidad y vemos nuestra realidad, que necesitamos de salvación, que no podemos seguir así como estamos. Posiblemente no tenemos riquezas, pero sí tenemos un corazón que podemos poner al servicio del Señor Jesucristo y decirle: Señor, yo reconozco que estoy mal, sé que mi condición no es como yo pensaba. Hoy tú me estás mostrando mi realidad, Padre, perdóname, ayúdame. Y cambiar de actitud y empezar a ser una persona que de verdad comencemos a servir y a seguir al Señor. Entonces este joven no quiso dejar sus riquezas y amar a ese Dios que amar al verdadero Dios, que le estaba ofreciendo la salvación y la vida eterna. Este joven se fue triste porque prefirió sus riquezas. Más adelante sucedió algo interesante también. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Más adelante dice, versículo 25: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Ahora el Señor Jesucristo, ya que se fue el joven, regresa a ver a sus discípulos y les da una gran lección y le dice: es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, es decir, es más fácil que un camello entre por una puerta a las que le llamaban agujas y que iban los camellos muy cargados. Dice: es más fácil que ese camello que va cargado deje su carga y entre por esa puerta estrecha para que pueda entrar a la ciudad, que un rico pueda dejar su carga, su pecado, su pasado, su idolatría, lo que tanto ama, dejarla a un lado y poder entrar al reino de Dios. Es más fácil un camello que entienda que este joven. Es decir, es más fácil que un animal entienda que un hombre. A veces el Señor es duro y resulta que los discípulos entendieron que es muy complicado dejar la vida pasada, es muy complicado a veces dejar el pecado porque cuesta, nos duele, porque el orgullo a veces es más grande que cualquier cosa. Dice: y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es decir,
Ustedes como personas no pueden cambiar humanamente, no pueden cambiar por sus propias fuerzas. Ustedes creen que pueden cambiar de la noche a la mañana, no lo pueden. Solamente el poder de Dios en ustedes puede transformarlos. Lo que para ustedes es difícil de entender, para Dios ya está resuelto. Dios ya puede hacer la obra en ti, Pedro. Dios va a obrar en ti, Juan. Lo que ustedes consideran algo complicado, cuando tienen al Espíritu Santo, Él les va a ayudar, Él les va a hacer entender que pueden dejar tantas cosas y que Dios los puede perdonar y pueden renunciar a tantas cosas y entonces podrán heredar la vida eterna. Lo que para el hombre es imposible, pero para Dios es posible porque Él nos ayuda a poder renunciar a tantas cosas, porque lo que Dios hace dentro del ser humano que se arrepiente es traer una nueva vida, un nuevo ser que renace desde adentro y es el nacimiento del ser humano. Pero ahora que nacemos para vida eterna. Más adelante nos enseña, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea que, Señor, tú sabes que ya dejamos muchas cosas. A lo mejor no somos como ese joven, Señor, pero de verdad ya hemos dejado muchas cosas. Entonces, Padre, ¿qué vamos a tener? Y el Señor le dice, el Señor Jesucristo les dijo, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado cosas, o hermanos, o hermanas, padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. Entonces el Señor les da otra gran lección. Y esta lección consiste en que aquellos que de verdad decidan seguir al Señor Jesucristo, decidan renunciar a todo ello, el Señor les va a multiplicar 100 veces lo que han dejado. Miren muchachos, este joven si él hubiera renunciado a todo ello, yo le hubiera dado tanta riqueza. Él tuvo la oportunidad y él la echó a perder. Ahora a ustedes les toca aprender esto. Ese joven renunció a una gran recompensa. ¿Quieren seguir a ese joven o quieren seguirme a mí? Todos aquellos que dejen todo eso, yo les voy a recompensar en la vida eterna. Tendrán mucho más en la eternidad que en esa tierra. El Señor Jesucristo redirecciona a los discípulos en su fe. Les hace entender que su fe no debe estar puesta en lo terrenal, sino en lo celestial, en lo eterno. No debe estar puesta en lo que han dejado. Ni siquiera les debe doler aquello que han dejado. Más bien deben poner su mirada en que por haber dejado todo eso, Dios los va a recompensar. La vida eterna es mucho mayor que aquello que hemos dejado en esta vida. Por lo tanto, si a ti si han hablado mal de ti, si tus padres te han menospreciado, si tu esposa te ha despreciado, no te preocupes. Dios ha de recompensarte. Dios ha de tomar eso que tú has dejado y te va a bendecir en gran manera. No solamente en esta vida, pero la seguridad es que tendrás una vida eterna llena de recompensas. Por lo tanto, hoy tenemos la oportunidad de seguir al Señor Jesucristo o dejar ir esta oportunidad. De nosotros depende. Y hoy te digo, ¿quieres aprovechar esta oportunidad que Dios te da? Hoy te encuentras delante del Señor Jesucristo y hoy el Señor te dice, ¿quieres dejar tu pasado? ¿Quieres dejar tu vida anterior y quieres seguirme? Y deja tu pasado y sígueme, porque entonces tendrás la vida eterna. Renuncia a tu pecado, renuncia a tu condición, a aquello que te ha dolido dejar. Hoy renuncia a todo eso y decide seguirme. Entonces Dios nos pone condiciones, claro que sí. Para heredar la vida eterna necesitamos dejar nuestro pecado, necesitamos renunciar a nuestra vida
y decidir seguir al Señor Jesucristo. Entonces hoy tienes tú la oportunidad, o te vas con ese joven, o te quedas con los discípulos a recibir la recompensa. Yo decido seguir al Señor Jesucristo. En el mundo tendremos tantas aflicciones, pero el Señor ya ha vencido el mundo. En el mundo tendremos tantos problemas y angustias, pero con el Señor Jesucristo tenemos la vida eterna. Aquí no importa tengas o no tengas dinero o riquezas. Lo importante es que tengas la vida eterna y tengas un corazón dispuesto a seguir. Hoy aprovecha la oportunidad que Dios te da. Mi amigo, mi hermano, quiero que oremos y que si hoy tú decides seguir al Señor Jesucristo, sea de verdad, sea un paso que no vas a renunciar, nunca renunciar al Señor Jesucristo, porque aquellos que miran hacia atrás no son dignos de ser discípulos, pero aquellos que se enfocan en la vida eterna, que ponen su mirada en el Señor Jesucristo, recibirán recompensa y además la vida eterna. Oramos. Padre, en este día te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de encontrarnos contigo. Hoy hemos escuchado que tú enfrentas el pecado. Tú nos amas, Señor, pero tú, Padre, tú miras al impío desde lejos. Al altivo, dice tu palabra, lo miras de lejos, pero tú te acercas con el humilde, con el quebrantado de corazón. Padre, perdónanos. Sabemos que muchas veces hemos sido arrogantes y hemos querido la bendición solamente, pero no hemos querido seguirte. Te pedimos que tú nos limpies. Si hay algo que no hemos querido dejar, Padre, hoy lo ponemos al descubierto y te pedimos que tú nos ayudes a reconocer nuestra condición. Si hay algo que tú conoces que en lo que estoy mal y yo no me he dado cuenta, Padre, ayúdame a encontrarlo, ayúdame a descubrirlo y enfrenta mi pecado, Señor, en mi realidad. Hoy decido seguir tus pasos y renunciar a mi vida pasada. Hoy decido ser uno de los discípulos. Dios mío, hoy decido caminar contigo. Padre, yo sé que en ti está la bendición de la vida eterna, y no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente tú moriste en la cruz por mis pecados, y tú me ofreces perdón de pecados, me ofreces una nueva vida, Señor. Padre, y te doy gracias, te pido que me ayudes, me perdones, me limpies. Padre, muchas gracias por tu amor. Gracias porque tú me amas tanto, que estás dispuesto a perdonarme. Hoy decido seguirte. Amén. 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 Pues bien, mis hermanos, un gusto estar con ustedes, compartir esta palabra. Espero que sea de bendición. Comparte esta palabra, comparte este video, dale like. Yo sé que yo no vivo de los likes, pero anima también, da ánimo para seguir haciéndolo. Obviamente no dependo de los likes ni de las inscripciones, pero si quieres, hazlo. Te invito, hazlo. Comparte este mensaje, pero tú también, con tu propia voz, con tus propias palabras, comparte este mensaje. El mundo necesita escuchar que necesita la salvación. Te mando un fuerte abrazo y seguimos orando que Dios tome control de todo esto y seguimos adelante en el camino del Señor. Dios te bendiga.